Está nuestro. Perfecto. Hermanos, les saludo el día de hoy desde la ciudad de San Diego, en California, donde me encuentro, unos días de vacaciones. Pero doy gracias a Dios porque a pesar de la distancia, a pesar de que ahora estoy en un lugar diferente, podemos comunicarnos, podemos compartir lo que me permite, el Señor me permite compartir lo que Él me ha dado, que es este curso de griego que se usa en el seminario Westminster, que ha sido de bendición para muchos estudiantes en el mundo entero. Pero vayamos ahora, hermanos, a nuestro texto bíblico de la lección de hoy. Repitan, por favor, después de mí. Epesen, Epesen, Babilón Gemegale. Epesen, 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 Babilón, Babilón, Gale. Mega. Muy bien. Es, el verbo en auristo Sí. con la épsilon al inicio, la sigma decimos, es cayó, cayó, o aquí se traduce como ha caído, Babilón, Babilonia, G megale. Lo que nos interesa en el texto bíblico de hoy es justamente el adjetivo. Ya estudiamos nosotros en la lección 10 lo que son los adjetivos. Dijimos que un adjetivo califica al nombre y estudiamos la importancia de los adjetivos en los tres usos del adjetivo, pero también cuando estudiamos los participios, dijimos que los participios son verbos adjetivos. Entonces los adjetivos son muy importantes en el idioma en particular, en el griego, en el español también. Y ahora que vemos los adjetivos, vamos a ver algunas variaciones del adjetivo. Esto ya es para finalizar este curso de griego. La última herramienta que cabe en nuestra caja de herramientas es en cuanto a estas variaciones del adjetivo. Le llaman variaciones del adjetivo más adelante a los grados que le llaman aquí, los grados que son positivo, o sea, bueno, el comparativo en los adjetivos es importante y el superlativo también es importante. Entonces, vamos a ver los grados de los adjetivos en un sentido positivo, comparativo y superlativo. Y con eso tenemos una herramienta que nos faltaba en cuanto a los adjetivos. Porque alguien diría, bueno, pues nos falta todavía un pedacito más de adjetivos. Lo tenemos en la lección de hoy. Entonces vamos a entrar a nuestro vocabulario en primer lugar. Repitan después de mí, por favor. Aletes, aletes. Aletes. Muy bien. ¿Qué significa? Ya conocíamos aleteía, que es verdad. Aletheia, aletheia. Ahora, alethees ya es verdadero, genuino, honrado. Ya no es verdad, ahora estamos viéndolo como adjetivo. Ahora, si decimos EKI, repitan EKI, Y es allí, en ese lugar, allá. Ejo, Ejo. muy bien. Este es un adverbio que se usa más genitivo, significa fuera de. Y muchas veces vamos a encontrar esta palabra antes de una palabra que ya conocemos para decir que es fuera de. Eti. Eti. Eti significa todavía, aún, ya. Es un adverbio, todavía, eti. Y luego tenemos otro adjetivo, Macarios, Macaria, Macarión. Macarios, Macarios, Macaria, Macarión. Macarios. Muy bien, Macarios, bienaventurado, feliz, dichoso. Si ustedes leen Mateo 5, Macarios esto, Macarios lo otro, Macarios, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran. Macarios es la palabra que se utiliza, bienaventurado. Luego tenemos la palabra malon, Malo. Malo, polo Polo, Polo. y luego Malón. malo. Malo, Malón. Muy bien, malon es más, más bien, mejor. Más bien, mejor. Polo es mucho más, Malon es más, mucho más todavía, es decir,
Malon, entonces aquí entramos en los adjetivos que estamos ahorita, vamos a empezar a aprender en la lección de hoy, junto con el que sigue, que es megas, megale, mega. Repitan, Mega. Megas, Mega. megale, mega. mega. Muy bien, megas significa gran, grande, importante. En México hay una cadena de tiendas que se llama Mega Comercial, o sea, una comercial gigante, Mega Comercial, Mega Comercial mexicana. Pero en el Nuevo Testamento la palabra mega se utiliza también en dos textos que todos nosotros conocemos. En las 7 palabras, la cuarta palabra cuando dice clamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, sabactani. La palabra que usan ahí es megaléfone. ¿Por qué usan megalé? Porque megas es el masculino, foné es femenino y megalé es el femenino. Entonces, en los dos pasajes, en Mateo y en Lucas, habla de megalé. Lucas cuando dice, clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, lo que está diciendo en la cuarta palabra es, clamó con una megavoz, con una voz gigante, con una voz grande, con una voz importante. Es lo que significa megaléfone, megaléfone. Luego viene la palabra meison, meison. Me hizo. Mason, Mason. También este es un adjetivo que es mayor, más grande, más importante. Es un comparativo de megas. O sea, ya conocemos megas que es grande. Entonces, meison es más grande todavía, más grande. Palin, Pali. Alim, otra vez, de nuevo, también un adverbio. Luego viene pleion, 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 No, Pleion, leyó. pleion, 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 Pleion. pleion, pleion. Y este es un adjetivo también más que, más grande que, más, mayor, más máximo. Y podríamos decir que es el comparativo de polus, que si usamos polus que significa mucho, polus pleión, mucho más grande. Polus pleión. Polus es la palabra que sigue, que es mucho. Polus. El femenino es polé y el neutro polú. Polus, polé, polú. Repitan. Polú. Polus, Olé, Olú. Entonces, muchos, muchos a menudo. De ahí viene la palabra también politeísmo, polu, de muchos. Recuerden que a veces la upsilon ya en el griego moderno se pronuncia como i, polis, polé, poli, politeísmo. De ahí viene la palabra politeísmo. Entonces, y la última palabra, una que conocemos mucho también nosotros, es presbúteros, presbútera, presbúteron. Presbúteros. Presbúteros, presbútera, presbúteron. En griego moderno, la upsilon como i sería presbíteros, presbítera, presbítera, presbíteron. Y aquí es también un adjetivo en estas formas comparativas que hemos dicho, pero en el grado comparativo. El mayor, el más viejo, el más anciano, es lo que significa. Y es un comparativo de presbus, que es anciano, entonces presbúteros, el más anciano, el mayor, el más viejo. De ahí viene también la palabra presbiteriano. Muy bien, Hermano, perdón, sí, una adelante. pregunta. Sí, Cuando hermano. le preguntan los discípulos a Jesús quién es el mayor, ¿aplica ahí este término, el mayor? Si tienes el texto bíblico, lo buscamos de inmediato, hermano. Busca el texto y ahorita lo La checamos. verdad, ahorita me llegó a la mente, pero es lo que, Bu- sinceramente, la cita no. Pero si no, Busca, la busca el busco. pasaje y lo vemos Ajá. de inmediato en nuestro Nuevo Testamento. Y yo te digo si efectivamente usa la palabra mesón. Debe ser esa, hermano, pero mejor lo buscamos para estar seguros, ¿no? Si nos Sí. dices ahorita un momentito más, vamos al versículo y checamos qué es lo que dice, ¿no? Buena Ok. pregunta, sí, con gusto lo vemos. Sí. Gracias, hermano. Sí. Ahora, hermanos, una buena noticia, quizá también pues, es para el examen, pero no hay paradigmas a memorizar. Sí hay paradigmas a reconocer. ¿Por qué hay que reconocerlos? Porque esos paradigmas
tienen una cierta utilidad, no son así indispensables como los que hemos aprendido, que son cientos o miles de veces que aparecen en el Nuevo Testamento, pero al menos estos Megas y Polus, ustedes deben poderlos reconocer. No solamente reconocer en sus terminaciones, sino poder identificarlos gramaticalmente hablando. Entonces voy a repetir en cuanto a Megas, nos vamos al vocabulario Megas, megale, mega, es gran, grande, importante. Entonces es gran, megas es masculino, megale femenino, mega neutro. Por eso es que lo tenemos con las tres variantes, megas, megale, mega. Y aquí lo tenemos ya. Tenemos su paradigma completo. Megas, megale, mega. Son los Mega. tres nominativos de este adjetivo. Y el genitivo de megas es megalu. Repitan, megalu. Megalo. 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 Megan. Megan. Ahora, vámonos al femenino. Ustedes recuerdan ya las terminaciones del femenino. Get, este, ten. Esos son los artículos. Y otra vez tenemos las mismas terminaciones en el femenino, ¿no? Megale, repitan. Megale. Megales. Megales. Megale. Megale. Megalen. Megale. Muy bien. Entonces tenemos las terminaciones get, este, ten. O sea que si estamos dándonos cuenta, tenemos en los paradigmas a reconocer de megas y polus ciertas terminaciones que ya dominamos, que ya conocemos. Vamos a ver ahorita las variaciones en un momentito más, pero lo más importante es que podemos reconocerlas rápidamente, saber si es genitivo. Siempre con la iota suscrita decimos es un dativo y podemos ya identificar después, distinguir si es un nominativo o un acusativo. Entonces, y en el femenino es más sencillo, no hay variación, get, este, ten. En el neutro, otra vez el genitivo es igual en el neutro que el genitivo masculino. El dativo neutro es igual que el dativo masculino. Y el nominativo neutro es igual que el acusativo neutro. Entonces, eso nos simplifica también memorizar estos paradigmas que, repito, estos son a reconocer. Voy a repetir los de el femenino. Megale, Megale. Megale. megales, Megales. megale, Megale. megalen. Megalen. Muy bien. Y el neutro es mega, Mega. megalu, Megalu. megalo, Megalu. mega. Mega. Vámonos al plural. Hoitois, hoiton, tois, tus. Conocemos ya las terminaciones del masculino. Aiton, taistas son los artículos del taistas. femenino. Se dan cuenta que tienen las mismas terminaciones que ya conocemos también, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el plural de megas, el plural masculino? Megaloi. Megalo. El genitivo megalon. Megalo. El dativo megalois. Megalos. Y el acusativo megalus. Megalos. Ahora, vámonos al femenino. Otra vez, haiton, taistas. Tenemos las terminaciones, nada más usamos el megal. Megalai, Megalai. megalon, Megalon. megalais, Megalas. 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 Muy bien. Y nos vamos al neutro. Otra vez en el genitivo plural masculino es igual que el genitivo plural neutro. Megalon, megalon. Y otra vez el dativo masculino es megalois, megalois. El dativo masculino plural y el neutro plural. Entonces son los mismos. Entonces, repitamos, nos quedamos vamos a repetir el neutro, megala, Megala. Megala. megalon, Megalon.
megalois, Megalois. megala. megala, Muy bien. Entonces dije hace rato que megas es importante, aquí lo tenemos en nuestro vocabulario, gran, grande, importante, mega, mega. Entonces, esta palabra es importante conocerla, importante conocer sus diferentes eh, terminaciones en el masculino, femenino, neutro, tanto singular como plural. Y en los diferentes casos, el nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Pero tenemos otro más, otro adjetivo, es polus, polé, polú, mucho, muchos, a menudo, que habla de politeísmo. De ahí viene la palabra politeísmo. Entonces, polus se usa bastante, lo van a encontrar ustedes varias veces en el Nuevo Testamento, pero es importante entonces que conozcamos sus diferentes declinaciones, cómo terminan en el nominativo, cómo terminan en el genitivo, dativo y acusativo, tanto singular como plural y tanto masculino como femenino como neutro. Entonces voy a repetir en primer lugar el masculino singular de polus. Entonces repitan conmigo polus, polus, Luz. polú, polú, poló, Poló. polún. Polún. Muy bien. En femenino, polé, Polé, polés, Polés. polé, Polé. polén. Polén. Y si observan con la parte de arriba, GT ten otra vez. Y en el plural hay tontaistás, otra vez tenemos las terminaciones en el plural. Y en el caso de toi, ton, toistus, tiene claramente las mismas terminaciones de los artículos de la segunda declinación. Entonces vamos al masculino plural ahora. Poloí, poloí, polón, Polón. Polón, poloís, Polós. polús, Polús, polaí, Polá, Polaí. polón, Polón, Polón. polaís, Polaís, polás. polás, Polás. Y el neutro, pues ya lo dije que es igual el genitivo y dativo que el masculino, pero vamos a repetirlo, ¿no? Polá, Polá. Polá, polón, Polón. Polón, poloís, Poloís. polá. Polá. Muy bien, hermanos. Miren, estos paradigmas a reconocer que como se dan cuenta ya son muy familiares para nosotros en sus terminaciones, los podemos rápidamente identificar, los podemos rápidamente hacerle su análisis gramatical y después su traducción. O sea, siempre primero es el análisis gramatical antes de traducir. Y ahora nos vamos a unos adjetivos comparativos. Estos adjetivos también, cuando decían quién es mejor, cuál es el mejor, la palabra seguramente es la palabra meisón, ahorita que veamos el versículo bíblico, pero vamos a ver ahorita este adjetivo comparativo de la tercera declinación. Lo tenemos en nuestro vocabulario aquí, meisón, meisón. Dijimos que normalmente se usa el nominativo y el genitivo para poder identificar todo lo demás. Entonces tenemos aquí Maison. Bueno, perdón, aquí tenemos en este caso como adjetivo, como nombre, perdón. Lo que nos están dando es el masculino, femenino y el neutro. Normalmente esperamos de un hombre que nos den el masculino, el femenino y neutro. En este caso, nada más nos dan dos. Nos dan el masculino femenino porque es un nombre de la tercera declinación y nos dan simplemente el neutro. Entonces, meison, meison. Aquí lo tenemos en esta tabla y voy a repetirla primero para que la podamos pronunciar y podamos también, de ser posible, memorizarla, que está dentro de los paradigmas a reconocer. Entonces, tenemos que Meisón es mayor, más grande, más importante. Entonces, vayamos ahora sí a este adjetivo comparativo, que es más importante, más grande. Meison, repitan. me hizo, Meísonos, me hizo, meísoni,
Meísono. meísona. Meísono. Y ahora el neutro, ¿cuál sería? Aunque aquí vemos también que hay ciertos terminaciones de la tercera declinación que conocemos, pero vámonos al neutro. Meíson, Meísono. Meísono. meísonos, Meísono. meíson. Meísono. Ahí lo pronuncié mal, es meísoni. Meísono. Meísoni. Y lo otro es meíson, ahora sí. Meísono. Ahora, ¿cuál es el plural? El plural es meísones, Meísones, meísonon, Meísono. meísosin, Meísosin. meísonas, Meísonas. meísona, Meísona. meísonon, Meísonon. meísosin, Meísosin. meísona. Meísona. Y entonces tenemos este adjetivo comparativo de la tercera declinación donde se usa la misma terminación en masculino como femenino. ¿Cómo sabemos si es masculino o femenino? De dos maneras, por el artículo o el antecedente, el contexto. Entonces podemos saber si este es masculino o femenino, aunque se escribe igual, meison, meísonos, meisoni y meisona. Ahora, tenemos un adjetivo con tronco de vocal. También alguien diría, hermano, ¿qué pasa entonces con los adjetivos con tronco de vocal, como alete, aletes? Entonces tenemos también aquí de la tercera declinación, donde el masculino femenino es aletes, y lo tenemos en el vocabulario también. En el vocabulario nada más tenemos, acá está, aletes, aletes. Aletes, un poquito más larga la épsilon, aletes, un poquito más corta. Aletes, aletes. Entonces tenemos el masculino femenino y tenemos el neutro. Entonces por eso nada más tenemos estas dos terminaciones en el vocabulario. A diferencia, por ejemplo, aquí de Macarios, Macaría, Macarión. Tenemos masculino, femenino y neutro. Aquí en el vocabulario nada más aparece el masculino y femenino y el neutro. Esa es la razón por qué está de esa manera, ¿no? Entonces, vámonos a este adjetivo que se utiliza en algunas ocasiones también en el Nuevo Testamento y entonces debemos poderlo reconocer. En su manual, al final, en los paradigmas, ustedes tienen esos adjetivos también. O sea, esos paradigmas al final de su libro les van a ser muy útiles en el futuro, hermanos, porque cuando quieran analizar alguno de estos adjetivos van a los paradigmas en sus tablas ya concentradas y rápidamente encuentran el adjetivo y ven si es un genitivo, si es un dativo, si es un acusativo, que de hecho deberían poderlas reconocer simplemente fijándose en las terminaciones. Pero si quieren estar seguros, pueden recurrir a su libro en las últimas páginas y entonces identificar exactamente si es un genitivo, dativo o acusativo. Vamos a repetir este adjetivo con tronco de vocal y cómo sería sus terminaciones en masculino o femenino. Aletes, Aletes. aletus, Aletus. aletei, Aletei. alete, Alete. aletes, Aletes. Aletes. aletus, Aletus. aletei, Aletei. aletes. 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 Ahora, vámonos al plural. Si ustedes se fijan, tienen terminaciones similares a la tercera declinación, ¿no? Pero vamos a repetirlas. Aleteís, Aleteis. aletón, Aletom. aletesin, Aletesin. Aletesis. aleteís. Aleteis. Ahora, el plural, ¿cuál sería? Alete, Alete. Alete. alezón, Aletom. Aletón. alecesin, Aletesin. Aletesin, alecén. Alete. Alete. Muy bien. Vamos a ver, como siempre lo hacemos en nuestro texto de griego, la morfología.
O sea, ya que vimos lo que hay que memorizar, lo que hay que reconocer, es todo el vocabulario que hay que reconocer. En el examen final no viene ningún paradigma de la lección 29, pero deben poder traducir, es decir, en el vocabulario sí deben poder identificar cada palabra del vocabulario. Mesón, meisón, meisón, más grande. Megas, megale, megá, gran, grande, importante. Pulús, polé, polú, muchos. Entonces, esto sí deben poderlo saber de memoria para el examen. Entonces, nos vamos ahora a la morfología. Subrayen en su libro, por favor, hermanos. Los dos adjetivos frecuentemente usados, megas y polus, difieren en su declinación solo ligeramente del patrón estándar agatos. O sea, ya conocemos el patrón agatos. Eso es lo importante que quiero mencionar. Y lo tengo aquí en una tabla al final de la lección. Tenemos agatos. Voy a hacerlo más pequeño para que se vean las dos tablas al mismo tiempo. Tenemos agatos. Ustedes ven la terminación sigma, u, omega, con iota suscrita, on. Los dos adjetivos, entonces, megas y polus. Y ahí tenemos justamente megas, hermanos. Agatos y abajo está megas. Esto ya lo conocemos, ya lo sabemos de memoria, estos adjetivos de la primera, segunda declinación. Ustedes ya debieron haberlos memorizado. Entonces, al haberlos memorizado ya, esto nos facilita ya las terminaciones de megas y polus, porque ustedes observan la sigma, omicron, upsilon, omega, omega, omicron, nu, y aquí solamente tienen una alfa nu. Y en el plural no hay duda, getesteten, getesteten. El neutro, lo único que cambia aquí es mega, megalú, megaló, megal, mega. Entonces, y polus es lo mismo, hermanos. Si revisamos polus, la sigma al final, la omicron upsilon al final en el genitivo, la omega con iota suscrita y acento circunflejo en el dativo, y en lugar de gatón, polum. Entonces vemos que hay mucha similitud en lo que ya conocemos. Justamente antes era una exigencia memorizar estas terminaciones de agatos, ahora es reconocerlas. Entonces, si ya lo memorizamos, es más fácil reconocer. Y lo mismo pasa en el plural. Si ustedes observan agatoi, megaloi, agatón, megalon, agatois, megalois, agatus, megalos. Las mismas terminaciones que ya conocemos. El plural es igual. Agatai, megalai. Agatón, megalon. Agatais, megalais. Agatás, megalas. ¿Se dan cuenta? Tenemos terminaciones similares. Lo mismo se pasa exactamente con polus. Entonces, poloi, polón, polois, polus. Entonces, esto que estoy mencionando nos ayuda a recordar, no solo recordar, memorizar estos paradigmas que son para reconocer, que son muy parecidos a los adjetivos de la primera y segunda declinación que ya memorizamos. Entonces, es la primera nota que tenemos en morfología, que los dos adjetivos usados difieren, tienen unas pequeñas diferencias del patrón estándar que ya conocemos, agatos. Entonces, la tarea aquí dice, estudia la declinación de estos dos adjetivos que se muestran en las tablas anteriores y nota que solamente las formas masculina y neutra en los casos nominativo y acusativo son inusuales. O sea, solamente el masculino, las formas masculino y neutra, en los casos nominativo y acusativo, acá está, solamente el masculino y neutro, aquí, en el caso nominativo y acusativo, o sea, aquí tenemos agatos, aquí tenemos megas en el nominativo, en el acusativo tenemos agatón,
aquí tenemos megan. En el neutro, agatón, aquí tenemos mega. En el acusativo, agatón, aquí tenemos mega. Entonces, estas son las únicas diferencias que hay que tomar en cuenta, que el nominativo en el masculino y en el neutro, y el acusativo en el masculino y en el neutro difieren de lo que ya memorizamos. Entonces, eso es lo que está dándonos a entender en morfología. Y puse las tablas para que se viera más claro en las tablas que acabo de mostrarles. Ahora, aquí nos dicen el profesor Bob, hay una pequeña clase de adjetivos de la tercera declinación con un tronco épsilon. Ahora alguien diría, hermano, ¿por qué hay que aprender esto? Bueno, porque, hermanos, un tronco que ocurre con suficiente frecuencia en el Nuevo Testamento en griego. Por eso es que debemos ser capaces de analizarlos gramaticalmente. Entonces, estamos viendo algunos detalles ya al final de este curso, algunas cosas que nos faltaban para tener completo todo el panorama. Entonces, tenemos aquí, entonces, algunas pequeñas clases de adjetivos de la tercera declinación. No estamos hablando de muchos, pero sí tienen un tronco épsilon, tienen una frecuencia suficiente como para que debamos poderlos reconocer gramaticalmente. Por ejemplo, aletés, aletés, aletés. La única forma de aletés funciona tanto como masculino como femenino. Esta es la pequeña clase de adjetivos de la tercera declinación. Lo voy a volver a mostrar en la tabla. Aletés, aquí la tenemos al final. Acá está aletés, aletés. Tenemos este adjetivo con tronco de vocal y que tiene estas variaciones que es importante que podamos reconocer. Que el masculino femenino es el mismo, ya lo había dicho antes, el neutro es diferente. Lo mismo en el masculino femenino plural. Y ahora, hermanos, ustedes deben especialmente tomar en cuenta las formas del nominativo y acusativo de este paradigma, porque representa, estoy hablando de aletés, ¿no? Nominativo y acusativo, porque representa alrededor del 85% de las ocurrencias en el Nuevo Testamento griego. Y este paradigma tiene terminaciones similares a las de los nombres de la tercera declinación, que tienen troncos originales que terminan en épsilon. ¿Se acuerdan de poleos, polis, no, basileis? Y esto se ve particularmente en el genitivo y dativo singular de la siguiente manera. Aletus, es decir, tenemos la épsilon más la omicron sigma, se convierte en aletus. Alete más iota se convierte en aletei. Esa es la razón por la que tenemos esas terminaciones en aletes. Es simplemente, hermanos, es un paradigma que debemos reconocer aletes. Por eso es que viene como un paradigma a reconocer en eh, en nuestro libro de texto. Dice adjetivo con tronco de vocal, no está por casualidad en el libro, está porque ocurre con ciertas frecuencias y sobre todo en el nominativo, aletés, y en el acusativo, aleté. Entonces, con estas dos palabras, o aleteís, aleteís, con estas dos, ustedes pueden tener ya reconocer el 85% de las veces que ocurre esta palabra verdaderamente en el Nuevo Testamento. Aletés, aletés, lo que es verdadero, lo que es genuino, lo que es honrado, ya como un adjetivo de la palabra que es aletheia, que es verdad. Muy bien. Entonces, seguimos con lo que es la morfología. Son datos, son tips que a alguien le tomó mucho trabajo estarlos analizando para plasmarlo en unas pocas palabras
y decirnos qué es lo más relevante de su morfología. Entonces, al que le tomó muchas horas de trabajo, lo tenemos en un párrafo nosotros resumido. Vámonos ahora a los grados, hermanos. Este es algo importante que nos faltaba de los adjetivos. Cuando estudiamos adjetivos, alguien dijo, hermano, pero no hemos hablado ni del superlativo, ni del comparativo, ni del positivo. Entonces, aquí el profesor Bo dice que los adjetivos tienen grado. Tienen un grado de la siguiente manera. Positivo, un grado positivo, o sea, bueno. Un comparativo, mejor. Y un superlativo, el mejor. Y los adjetivos del grado comparativo se usan como el término lo sugiere. O sea, ¿para qué usamos esos adjetivos? Para hacer comparaciones. Y tenemos dos formas de hacer las comparaciones. Subrayen su libro, por favor. Los comparativos en griego, voy a subrayarlo también yo aquí. Los comparativos en griego toman dos formas. La primera forma sigue un patrón de la tercera declinación, unidos a troncos adjetivos que generalmente son diferentes de la forma del grado positivo del adjetivo. Entonces, los comparativos en griego toman dos formas. La primera, con un patrón de la tercera declinación. El segundo, vamos a ver que es más facilito, ¿no? Pero vamos a ver el primero. Estudia el paradigma mesón de arriba. El adjetivo comparativo de megás es mesón y la tabla del análogo pleión para casi la mitad de los adjetivos comparativos en el Nuevo Testamento en griego. O sea, estos son los dos importantes. Hace rato preguntaba uno de mis hermanos, no alcancé a ver el nombre, sobre esta palabra mesón. Ahorita la vamos a ver en algún texto bíblico. Pero solo hay otros pocos adjetivos comparativos en el Nuevo Testamento, además de pleión, que siguen el patrón de mesón. Entonces, con este tip que está dándonos aquí, podemos conocer ya estos griegos, estos adjetivos comparativos, en la primera forma que siguen el patrón de la tercera declinación, como es mesón. Entonces, voy a irme otra vez a la tabla donde está mesón, porque es importante que la volvamos a ver. Y veamos, hermanos, entonces que Megas, bueno, no la tengo aquí, pero sí está en el apéndice de su libro. Creí que la había puesto, no la puse. Pero bueno, sí tenemos el de Megas, ese sí lo tenemos, y es análogo con el de Pleión. Ahora, ¿cuál es el segundo comparativo? O sea, dije yo que en griego tenemos dos formas para hacer las comparaciones. Uno, el patrón de la tercera declinación, que sí tenemos y el otra forma que tenemos para hacer las comparaciones, agrega las terminaciones teros, tera, terón a la forma del grado positivo. Por ejemplo, presbíteros o presbúteros, mayor más anciano. Es la forma comparativa de presbús o presbís, que significa anciano. Entonces, si decimos presbúteros o presbíteros, la terminación teros es la comparación. Y nos pasa lo mismo en español. En español tenemos muchos comparativos y lo que decimos es más anciano, presbíteros. Las siguientes son ejemplos del Nuevo Testamento, o sea, para que veamos cómo se usan en el Nuevo Testamento estas comparaciones. Por ejemplo, Astenés es débil. ¿Cuál es el comparativo? Astenésteros. Repitan, sí, repítanlo, hermanos. Astenés. Tenés Ahora, Tenés, ¿cuál es el comparativo más débil? astenésteros. Astenésteros. tenésteros. Ahora, la que sigue es Eucopos. eucopos. Eucopo. Copos. Este significa fácil,
¿Cómo decimos más fácil en griego? Pues decimos Eucópoteros. eucopóteros. Eucopóteros. Eucópoteros. Tenemos la terminación teros, que es muy fácil ya. Dijimos que hay dos formas del comparativo, unos con las terminaciones de la tercera declinación, otras agregando teros. Esta otra, isjuros, Isurus. isjuros, Isjuros. es fuerte. ¿Cómo sería más fuerte? Suróteros. Isjuróteros. Isjuróteros. Pero, Muy bien. Ahora, Suróteros. una que usamos constantemente, micros, que es pequeño, de ahí viene la palabra microscopio, ¿no? Micros. Micros. ¿Cómo sería el comparativo? Micróteros. 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 Ahora, algo micróteros, que es nuevo, también la palabra es parecida en español, neos, a nuevo. Neos. Neos. Repitan, neos. Neos. ¿Cuál veos, sería el comparativo? Neóteros. 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 Muy bien. Perizos. 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 Ese es Abundante. abundante. ¿Cómo sería el comparativo? Perizóteros. 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 Esto está muy fácil, ¿verdad? Poneros, que es malo, malvado. Poneros. Poneros. El comparativo, ¿cómo sería? Poneróteros. 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 Esto es el más malvado de todos, ¿no? Sofos, Sofos. Sofos. Sabio. sabio. ¿Cómo sería más sabio? Sofóteros. 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 Entonces, tenemos, hermanos, aquí las terminaciones del comparativo. Entonces, estos adjetivos rápidamente, nosotros decimos aquí este de anestésteros, ese es un comparativo, es un adjetivo comparativo que me dice más débil. Eucopóteros, ese es lo más fácil. Isjuróteros, el más fuerte. Micróteros, el más pequeño. Neóteros, el más joven. Perizóteros, el más abundante. Porero, poneróteros, el más malvado. Sofóteros, el más sabio. Entonces, con estas terminaciones rápido identificamos si el adjetivo es un adjetivo comparativo. Ahora, ¿qué usos tienen los adjetivos comparativos, hermanos? Los mismos que ya conocemos de los adjetivos y de los participios. ¿Cuáles son? Atributivo, sustantivo y predicado. Esto ya los conocemos. Por lo tanto, homeson, homeson antropos. Si nosotros decimos homeson antropos, estamos diciendo Grande. el hombre más grande. Meisón es más grande. Y Homeisón, el más grande hombre, literalmente. Homeisón antropos. Entonces, aquí lo estamos usando como atributivo. Estamos calificando al nombre. El nombre es antropos, pero el adjetivo es Homeisón, el más grande. Entonces, tenemos un adjetivo comparativo con un uso atributivo. Ahora, si estuvieran ahí formadas por estaturas y la más alta fuera sudamericana, dijeron, ¿quién es la sudamericana? Alguien dice la más grande, la más alta. Entonces, gemeizón ya se usa como un sustantivo. Ya no decimos la mujer más grande, nada más decimos gemeizón. Y entonces este adjetivo comparativo se usa como un sustantivo. Gemeizón. Hermano, Sí, el pasaje que le preguntaba, que es Mateo 18, bueno, del 1 al 4, Jesús usa Meisón, el de quién es perfecto. mayor. Entonces es ese comparativo adjetivo, ¿verdad? Sí, es otra vez dame el pasaje, hermano. Mateo, ¿qué? Mateo 18, Sí, Mateo 18, y bueno, viene la palabra desde el 1 al... En el 4 la utiliza Jesús. sí, Mateo, exactamente. Y estamos usando el comparativo, hermano. El comparativo. ¿Te das cuenta entonces que sí es importante el comparativo, ¿no? sí. Los comparativos son importantes. Qué bueno que hubo el comentario para poderlo juntos revisar, ¿no? En el pasaje que estamos leyendo es 18:4, lo voy a poner ahorita.
tengo la aplicación en mi celular de la Septuaginta y a veces directamente del celular es donde encuentro el pasaje para leerlo y dice, hostis un tapeinosei heuton hosto paidion tuto jutos estin homeison. Este es el mayor en el mayor en el reino de los cielos. El que pues se humillare a sí mismo como el niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Jutos estin homeison en to basileia ton uranon. Este es el mayor en el reino de los cielos. Homeison es el mayor. Entonces tenemos ahí la palabra Meisón, el mayor, el más grande, podríamos decir. Reina Valera usa siempre un español muy cuidadoso y puso mucha atención en las palabras y a veces lo hace de una forma literaria, pero es el más grande o es el mayor, como él usa aquí, el mayor en el reino de los cielos, el más grande. Dice Juto Meison Esti, este es el más grande. Auto Meison Esti. Entonces, los adjetivos comparativos implican una comparación con otra cosa. En griego hay varias formas de expresar la comparación. En español, el objeto de comparación sigue a la conjunción que. Él es más grande que yo. Subrayen aquí la palabra que, porque esa es una forma de es más grande que, la traducción en español. En griego, la partícula que, g, perdón, se puede usar de la misma manera. Autos estin meison ego, ego. Este es más grande que ego, que yo. En esta construcción, la cosa que se compara se coloca en el mismo caso, también aquí subrayen, se coloca en el mismo caso en el adjetivo comparativo. Ego, el objeto de comparación, es nominativo porque autos, el sujeto de comparación, es nominativo. Ahora, muy frecuentemente en griego, la cosa comparada, usando un adjetivo comparativo, se expresa simplemente en el caso genitivo. Subrayen aquí también, se expresa simplemente en el caso genitivo llamado el genitivo de comparación. O sea, cuando tenemos ese genitivo, no intenten traducirlo como que pertenece a, sino tales situaciones requieren que usted use que en la traducción. Requieren que usted use que, no La de, como licenciada se dijimos en lo el va caso a genitivo. imprimir mañana para entregárselo, para que usted lo tenga. Sí, por Bueno, ejemplo, pues aquí dice seguimos adelante. Hermano Ricardo, autos. ¿puede apagar su teléfono? Su micrófono, por Sí, gracias, hermano. Aquí dice, por ejemplo, autos estin meison tú. Entonces, autos, el es, estin, meison más grande, tú, y tenemos un genitivo, es más grande que. O sea, no tratemos de traducirlo como de. O aquí hay otro ejemplo. Ho exuróteros mu. Ho exuróteros mu. El que, más bien, no quién, o el que es más fuerte que yo. El que es más fuerte que yo. Creo que Reina Valera lo traduce como quién. El quién es más fuerte que yo. Ho exuróteros mu. Entonces, a veces tenemos este caso genitivo llamado genitivo de comparación. En este caso, la traducción correcta es con la palabra que. Finalmente, hermanos, tenemos aquí, o no finalmente, tenemos también aquí el grado superlativo. ¿Cuál es el grado superlativo? En español lo tenemos también. Tenemos esos mismos grados en los adjetivos. Los adjetivos de grado superlativo
no son frecuentes en el Nuevo Testamento, o sea, más o menos 39 veces, pero la mitad de las veces ocurren como jupsistos, jupsistos. Voy a subrayarlo aquí. La mitad de estos ocurren como jupsistos, o sea, el grado superlativo significa el más alto de todos. Y también existe la palabra el axistos, el más pequeño, el menos, este es el superlativo de micros. Micros es más pequeño, pero el agistos es el más pequeño de todos. Es el superlativo. Ya dijimos que mesón es más grande, jupistos es más grande, el más alto. Y podemos ver la similitud formal con el sustantivo en español más alto, jupistos, y el más pequeño, el agistos. Otra forma de formar el superlativo en griego, también lo voy a subrayar aquí. Otra forma de formar el superlativo en griego es agregando el sufijo tatos a la forma del grado positivo. Entonces, si tenemos hagios, y decimos ahora agióstatos, agióstatos. Entonces, tenemos la terminación tatos, agióstatos, es el más santo. Luego, finalmente, hermanos, como una nota también gramatical, yo diría, dijo el profesor Bo, que no se me escape mencionar esto también en el curso ya. Los adjetivos en el género neutro, caso acusativo generalmente singular, a veces se usan como adverbios y entonces voy a subrayarlo aquí y se les llama acusativo adverbial. Todos los adjetivos en el género neutro, cuando están en el caso acusativo, generalmente singular, se usan como adverbios. Esto es también cierto para los adjetivos comparativos. Por ejemplo, pleión más meisón más grande en una forma más grande. Perisósteron, tanto más abundantemente. Esto ocurre 18 veces en Hebreos. Por eso quizá esta nota informativa al final del texto, los acusativos verbial, cuando habla perisóteron, tanto más abundantemente. También justeron, finalmente más grande, y viene de justeros, justera, justeron, final último. Entonces, esta es una nota gramatical pequeña, pero interesante, para cuando se encuentren leyendo Hebreos, entienda que este es un acusativo adverbial. Entonces, aquí tenemos, hermanos, en pocas palabras, en esta lección, algunos datos más importantes o complementarios de los adjetivos que ya conocíamos. En primer lugar, la morfología. Para poder analizarlos, tenemos los patrones fundamentales en esta lección y en los paradigmas vienen más completas todavía todos los adjetivos. Ya vimos los grados comparativos, los grados superlativos y el acusativo adverbial. Son, podríamos decir, tres formas importantes también de las variaciones de los adjetivos. Y ya como ejercicios, hermanos, aquí nos piden que indiquemos en qué caso del artículo, el adjetivo y el nombre coinciden en género, caso y número. Entonces ya tenemos que aprender a identificar género, caso y número de los diferentes adjetivos. Análisis gramatical. Efectúa el análisis gramatical de los adjetivos que tenemos ahí. Por ejemplo, joí megaloi. ¿Cuál es el análisis gramatical? Tenemos que es un plural masculino, pero hay que hacer el análisis gramatical y luego traducir las frases. Y luego vienen, hermanos, la comprensión de textos bíblicos. Esto es lo que yo les he pedido que le pongan más atención en todo el curso, a estar traduciendo los textos, pero aplicando lo que aprendimos en la lección. Entonces, aquí hay 10 textos de práctica para que ustedes afirmen el conocimiento del uso de los adjetivos.
Pues es una lección corta la de hoy, hermanos. No quise dar dos lecciones en una clase, sino dar tiempo a que asimilemos algunos conceptos. Y estos ya eran conceptos más sencillos. Podía haber dado dos clases la semana pasada, pero preferí verlo por separado para que viéramos los adjetivos con calma y poder identificarlos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, hermanos, con gusto escuchamos. Si hay preguntas, algún comentario. Buenas noches, profesor. Yo tengo una pregunta. Sí, En el español, cuando hablamos de grado comparativo, puede ser mayor que o menor que. Por mayor. ejemplo, yo puedo decir Luis es más inteligente que Juan, pero también puedo decir Juan es menos inteligente que Luis. Los Se dos puede son usar el más comparativos. y utilizar el menos. Los dos son comparativos, ¿no? Uno hacia arriba, uno hacia abajo, no más inteligente, menos inteligente, ¿no? Pero entonces lo que yo veo es que en el griego parece que solamente es más, no se usa el menos. A O ver, sea, todos los ejemplos si voy a que regresar vi, a la lección. si se le. Y en los ejemplos que vimos, ¿verdad? Todo empezando con Ujú. el vocabulario. En el vocabulario tenemos grandes, mayor, otra vez nuevo, máximo. Y luego dijimos, si hablamos de los menores también, hermana, vamos a regresar un poquito. Cuando hablamos del más débil, también estamos hablando de el más débil, el más fácil, el más fuerte, el más pequeño. O sea, estamos hablando del más débil. Pero se usa siempre más, no se usa la palabra menos, menos que, Exactamente, sino es más. buena observación, sí. No decimos menos débil, ¿verdad? Decimos No. menos fuerte. Siempre usamos O sea, más me di débil. cuenta que ningún ejemplo usa la palabra menos. Es cierto, más débil, más grande que yo, am, el más alto, aunque en el superlativo si usamos el más pequeño, pero también el menos, el más pequeño, o sea, el menor, más bien aquí sería el menor. Es el superlativo de micros, que es más pequeño, y el agistos, el más pequeño, el más alto. No dice el menos alto, ¿verdad? Es una buena observación. El más santo, más en ningún caso tenemos, y no recuerdo ahorita de memoria si en los ejercicios tenemos algún caso. Vamos a checarlo ahora que hagamos los ejercicios, ¿no? Ahorita no lo recuerdo de memoria. Gracias por la observación, hermana. Me parece interesante, ¿no? Sí. Pastor, quizás puede ser en Hebreos 12, dice mucho menos que nosotros, 12:25, a lo mejor ahí se puede utilizar. Hebreos 12:25. Gracias por buscarlo y podemos buscarlo todos juntos. Hebreos 12:25. Y justamente Hebreos es el que más lo utiliza. Por eso era importante esta observación, ¿no? Porque estoy usándolo como comparativo. Donde dice, hermano, lo dice, a ver, vamos a ver, Hebreos 12:25. Mirad, no rechacéis porque aquellos no, habiendo rechazado al que amonesta, mas nosotros al que desde los cielos que estamos rechazando. En el Aquí Reina Valera dice dice mucho menos nosotros. polú malón, polú malón. Polú es mucho más nosotros. Vamos a ver la revisión Reina Valera, Hebreos 12:25. Buena observación y veo la versión Reina Valera 12:25. Veamos.
12:25. Mirad que no desechéis al que hablan, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Y aquí Reina Valera usa la palabra que mi hermana acaba de decir, dice, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Quizá en español podemos darnos ese juego de palabras, ¿no? Mucho menos nosotros, que en el caso del griego, ya lo perdí, no, acá está. En el caso del griego dice polú malón, mucho más nosotros, en una traducción de interlineal, si usan el más, hermana Mayra, mucho más nosotros, mucho más nosotros. En el caso de Reina Valera, que se esforzó mucho en un español elegante, él dice mucho menos nosotros, o sea, dándole el énfasis de que mucho menos nosotros. Sí, ciertamente es una palabra ahí, polúmalón es mucho, malón más, mucho más nosotros. No sé si Reina Valera lo podría haber traducido mucho más nosotros, no deberíamos hacerlo, ¿no? Pero la traducción de Reina Valera dice mucho menos nosotros debemos. Hermano, yo tengo 1 Corintios 8:8 que dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero bueno, al menos viendo en griego creo que no son comparativos ahí el más, el menos. Es 1 Corintios 8:8. 8:8 lo voy a buscar ahorita. Ajá. 1 Corintios 8:8. Muy bien, hermanos, me da gusto esto. 1 Corintios 8:8. Lo busco. Acá está. No, vemos. Donde dice justerúmeta. Terúmeta. Justerúmeta. Fagomen, justerúmeta, ute, ean fagomen. Fagomen, justerúmeta. Fagomen, justerúmeta. Y en el caso, ¿es 8 qué, hermano? 8:8. 8:8. Porque en Si el bien, demás si dice bien, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pasa que en este caso no se está usando un adjetivo, sino un verbo. La Sí, comparación allí. exactamente, es como dije al final de la lección, ¿no? Un uso adverbial, y entonces ya lo usa como periseuomen, o sea, como ya un adverbio, somos más, literalmente sería, si comemos somos más, literalmente. Pero tomando en cuenta todo el contexto, a ver, hermanos, este es un punto importante ahorita que acaban de comentar. A veces, para una traducción adecuada, lo vamos a ver más adelante, tenemos que tomar en cuenta, Perdón, sí, hay que, se me cae todo. ¿se escucha? Bueno, a veces hay que tomar en cuenta, hermanos, el uso de las palabras, número uno, hay que tomar en cuenta el contexto, hay que tomar en cuenta una serie de factores para una traducción adecuada, ¿no? Estamos ahorita tocando un punto importante que si lo tradujéramos literalmente, fíjense, si lo traduzco yo de una manera interlineal, jute ni
ean si, me, no, ni si, no, fagomen comemos, justerúmeta, somos menos, ute ean fagomen, ni si comemos, pesiuomen, somos más, ni si comemos, pesiuomen, somos más. Entonces, en estos casos de una traducción, voy a llamarla difícil, no es conveniente usar el interlineal literalmente. Eso es lo que vamos a ver justamente en el curso que sigue, cuando veamos lo que implica leer Primera de Juan, que no podemos tomarlo literalmente. Hay que tomar en cuenta el uso de las palabras, hay que tomar en cuenta el antecedente, hay que tomar en cuenta la sintaxis para ver cómo se combinan las palabras y en base a su combinación llevar a cabo la traducción más adecuada. Lo que yo les digo, cuando estuve estudiando el curso en griego, normalmente usábamos Biblias en inglés para, ya usaban a veces varias traducciones de inglés para hacer las traducciones del griego al inglés. Y yo lo hacía al español y me quedé sorprendido, hermanos, de que la traducción de Reina Valera es una traducción muy, muy buena, la revisión 60, muy apegada al texto original y buscó palabras, buscó explicaciones, buscó contextos, como estoy diciendo ahorita, que a veces en pasajes difíciles hay que tomar en cuenta esos conceptos. Ahorita no lo voy a comentar en detalle, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Entonces yo recomendaría en este caso que sí revisemos otra vez este pasaje, todos lo revisemos, y además de 1 Corintios 8:8, además de revisarlo en el contexto de la lección de hoy, revisemos la versión interlineal y revisemos la versión Reina Valera. ¿Para qué? Para normar nuestro criterio. O sea, con una tarea de entrar un poquito más en un texto difícil y tratar de normar nuestro criterio como traductor, ¿no? Yo les invitaría a que lo hagamos y creo que sería de beneficio. Gracias por la observación, hermano, gracias por los pasajes, ¿no? Si hay algún otro comentario, pregunta, hermanos. Si no, lo único que les diría es que la próxima semana, Dios mediante, no tenemos clase, tenemos un repaso. Voy a darles un examen de práctica para el examen final. O sea, la próxima semana revisamos el examen de práctica. Trato de hacer un resumen de lo que hemos visto. Preguntas que tengan, dudas que tengan, con gusto las revisamos. Y sería la última clase del curso, hermanos. Pues gracias por su paciencia, gracias por su tiempo, gracias a Dios por la salud que nos dio para estar estudiando juntos, ¿no? Yo les invito a que prendan sus cámaras para despedirnos todos, ¿no? Siempre es bueno despedirnos y decirnos adiós, ¿no? Pues, hermanos, ha sido una bendición. Todavía nos vemos en la próxima semana, Dios mediante. O sea, no me despido todavía, pero sí nos vemos la próxima semana, Dios mediante, para decirnos hasta pronto. Yo quisiera que la próxima semana los que ustedes estén dispuestos a dar el curso se quedaran un momento después de la clase, hermanos. A ver quiénes de ustedes están dispuestos a dar este curso en su lugar de origen y que formáramos un grupo de profesores que van a dar el curso en las siguientes semanas. Que no pasara mucho tiempo, ¿no? Ustedes fijen el tiempo, que no pase más de un mes y que ustedes empezaran un curso con un grupo, aunque sea un grupo pequeño, pero para compartir este material, ¿no? Entonces, los que estén dispuestos a ello, después del repaso del examen de práctica, quisiera que platicáramos un momento, los que están dispuestos, y veamos qué materiales adicionales yo les comparto también, qué necesitan, y trataría yo de visitar sus grupos eventualmente también, que me dijeran qué días, a qué horas, yo trataría de apoyarles en la forma que me fuera posible, ¿no? Pues me da mucho gusto saludarles, hermanos, que tengan buena noche, que Dios les bendiga. Amén. Hasta pronto. Muchas gracias.